Buenas tardes, hermanos, amigos que acompañan, que visitan la iglesia en esta tarde, sean todos bienvenidos. Dicen por ahí que no hay fecha que no se llegue, ¿verdad? Ni plazo que no se cumpla. Comentaba el hermano que ya 2 años, prácticamente, ya casi 2 años, y pues estamos contentos. Bueno, en primer lugar, gracias a nuestro Dios, agradecidos porque nos trajo con bien. Mi esposa Nancy me acompaña. Nosotros nos congregamos en Mission, ya ustedes lo saben, vivimos en McAllen y estamos contentos con Dios porque nos trajo con bien, y también contentos porque estamos finalmente con ustedes, conocerlos, sabiendo que también aquí hay un grupo que está luchando por alcanzar las mansiones eternas, por cumplir con el mandamiento de nuestro Dios. Así que realmente, hermanos, es un privilegio compartir la palabra, pero también debo decirlo, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande, porque no es mi palabra, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y antes que todo también, porque siempre se me olvida pasar los saludos, me encargaron mucho los saludos de la iglesia, les mando un fraternal saludo, caluroso abrazo a cada uno de ustedes, y también porque me habló, ¿verdad? Los hermanos Blengio mandan saludos a toda la iglesia, así que reciban los saludos de toda la congregación ahí donde somos miembros en Mission, Texas. Ahí está pegadito Mission y McAllen, 3, 4, 5 minutos. Así que, pues, hermanos, en esta tarde vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para la palabra de nuestro Dios, esperando que esto que nosotros vamos a considerar, vamos a estudiar juntos, nos ayude, hermanos, para que crezcamos en esta vida espiritual que cada uno de nosotros escogió por libre decisión. Nadie nos obligó, sino vinimos por propia voluntad. Así que, hermanos, yo no les traigo nada nuevo, debo decirlo. Simplemente, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, cuando habla que no dejaré de recordarles, pero el versículo 13 en la Nueva Versión Internacional dice que pues mientras viva en ese cuerpo que es su habitación, no dejará de refrescarles la memoria. Usa esa expresión. Así que, hermanos, pues todo aquel que se para aquí, lo único que está haciendo es refrescando la memoria de algo que nosotros ya sabemos. Bueno, o ya deberíamos de saber, ¿verdad? Así que ese es el propósito, recordar lo que nosotros ya sabemos y seguir adelante en este camino, hermanos. Así que espero que durante estas noches que vamos primeramente Dios a estar compartiendo la palabra, pues salgamos edificados, hermanos. Ese es el propósito y lo hace uno con amor, primeramente porque pues uno ama a Cristo, uno ama la obra, y si lo está haciendo como en estos momentos es porque amamos la obra, amamos a Cristo, hemos recibido tanta bendición que es lo menos que podemos hacer. Así que, hermanos, vamos preparando nuestra mente y nuestro corazón en esta tarde. Vamos a estar hablando de este tema, un tema muy importante, hermanos, para todos, un tema importante en la vida secular y también en la vida espiritual para la iglesia. Todo lo que causa, hermanos, lo que causa división y discordia en las familias, en la iglesia, porque las familias son las que conforman, ¿verdad?, la iglesia, es la separación de Cristo, hermanos. Pero en la iglesia, separación de Cristo, ¿sí? Vamos a ver por qué y vamos a decir por qué estamos diciendo estas palabras, hermanos. Soy muy inquieto, hermanos. Yo le digo al hermano Zavala que soy muy inquieto, yo me muevo mucho, pero voy a tratar de no moverme mucho porque el micrófono, ¿verdad? Para que se escuche todo. Una de las cosas que nosotros podemos decir, hermanos, si tenemos comunión con Cristo, es acercarnos unos con otros, hermanos. Ahí está la clave. Preocuparnos unos por otros, soportarnos unos con otros, ayudarnos unos con otros, procurarnos orar unos con otros. Esa es la clave, hermanos, para decir que tengo comunión con Cristo. Yo no puedo decir, hermanos, que yo tengo una comunión con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, cuando yo, en lo particular, yo no he aprendido, hermanos, a trabajar en unidad con mi hermano, no he aprendido a trabajar en armonía con mi hermano. Cuando no hemos aprendido a hacer esto, hermanos, Jesucristo mismo, eso es lo que pide y demanda y espera de cada uno de nosotros, que aprendamos, hermanos, a trabajar en unidad, en armonía. Así que, hermanos, como introducción, ¿verdad?, para los que gusten apuntar, vamos a estar viendo unos versículos y luego entramos, es la introducción. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en Juan capítulo 15, versículo 5,
dijo estas palabras. Amigo que nos visita, Cristo Jesús está diciendo estas palabras: yo soy la vid y vosotros son el pámpano. Todo aquel, dice, que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero yo quiero que recalquemos lo último que dice el texto, hermanos: porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, ser cristiano, por supuesto, todos sabemos, significa seguidor de Cristo, seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Yo soy cristiano. Así que en la iglesia, en el cristianismo, no existe el cristiano independiente, el cristiano autónomo. Necesitamos a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús necesita que nosotros entendamos que necesitamos trabajar en unidad, en armonía. Si gustan acompañarnos allá en Efesios capítulo 4 y versículo 3. El contexto de esto, hermanos, Pablo está rogando, está diciendo a todos aquellos que se comporten como fueron llamados, como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y fíjese el versículo 2, Efesios capítulo 4, dice: con toda humildad y mansedumbre, y luego dice: soportándonos en paciencia los unos con los otros. ¿Se fija? ¿En qué? La clave, la palabra clave, hermanos, la palabra fundamental: en amor. Y luego dice el versículo 3: solícitos, prestos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Prestos, esa es la exhortación del apóstol Pablo a ellos y por supuesto a nosotros, porque aquí están plasmadas en este libro que es la palabra de Dios, la Biblia. Fíjese el versículo 16, acompañe y vamos a considerar el versículo 16, Efesios 4, 16. Fíjense lo que dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, dice, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Ahí está la palabra clave: en amor. Ahí está, en amor, en amor, en amor. La palabra clave: en amor. Todo lo que hacemos es con amor. Pablo está usando esta analogía: el cuerpo, los brazos, las coyunturas de nosotros en el cuerpo, cada miembro está haciendo su propio trabajo. Usando esa analogía, esa enseñanza, el cuerpo de Cristo, todos trabajando bien unidos, concertados entre sí, cada uno edificándose con amor, va a ir creciendo. Y cada uno va identificando y va desarrollando su habilidad, su talento. Dice, según su actividad. Yo ayudo a mi hermano, él me ayuda a mí, yo desarrollo mi talento, él desarrolla su talento y todos nos ayudamos mutuamente. Ese es el propósito y ese es el punto de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo: unidos entre sí. Eso es importante, hermanos. Es un tema fundamental para los hijos de Dios, para los cristianos. Hay unas palabras, hermanos, que por eso se dicen, son frases, ¿verdad? Porque tienen cierta razón. Dice, divide y vencerás. Esa palabra a propósito le gusta mucho al enemigo de nuestras almas, al Satanás. Divide y vencerás. Hay otras palabras que dicen, dale a la cabeza y el cuerpo solito cae. En este caso no aplica porque la cabeza es Cristo, pero aquí es al revés, le va a dar al cuerpo para que el cuerpo caiga. Y la intención de este individuo, enemigo de nuestras almas, es que se divida, que haya división. Ese es el propósito de él, eso es lo que él quiere. Y esa es la tarea que nosotros tenemos: estar bien concertados y no bajar la guardia entre sí. Pero hay otra palabra también que también tiene mucho significado y usted la ha oído mencionar muchas veces, y a veces se puede ir como una porra, pero no, es: un pueblo unido jamás será vencido. Y es cierto, hermanos. La sociedad afuera que no conoce la palabra de Dios sabe perfectamente que si quiere lograr una causa, y ustedes saben que la historia lo dice, se han logrado muchas revoluciones, se han ganado muchas causas porque la gente entendió que tienen que unirse para una causa, que no pueden estar separados porque van a perder. La misma gente de la sociedad afuera entiende esto,
Por eso usted ve las marchas y convocar, vamos a unirnos, queremos aquello. En la iglesia es lo mismo. Tenemos que luchar por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos. Es muy, pero muy importante ese tipo de temas que nos ayudan, que aunque nosotros ya lo sabemos, pues simplemente, como dije al principio, estamos refrescando la memoria por si acaso, yo sé que ya lo sabemos, se nos haya pasado algún detallito que puedo yo estar siendo, ¿verdad? Estar fallando en ello. Así que en esta noche, hermanos, vamos a estar hablando del secreto de la unidad. ¿Cuál secreto? ¿Hay secretos? Sí, pues vamos a verlos, a ver cuáles son. A lo mejor usted va a decir, hermano, estos no eran secretos, yo ya los conocía. Qué bueno, lo felicito, pero nunca debemos de bajar la guardia. Para nosotros entender el cuadro bien de lo que vamos a estar considerando, hermanos, amigos que nos están acompañando, vamos a ver qué dice el diccionario acerca de esta palabra tan importante, unidad. ¿Cómo lo define el diccionario? Dice que esta palabra simplemente es estado de indivisión, ¿ok? Estado de indivisión, unicidad, fíjense, condición armónica. ¿No ha oído usted cuando las personas dicen, mira, esta pareja se ve que viven en armonía? ¿Qué es armonía? Que en paz. Se refleja la armonía, se refleja la unidad, mira, se mira. Eso es condición armónica. Y qué bonito es cuando se vive en armonía, en paz, cuando se refleja eso. Es muy bonito, hermanos. Siempre hemos dicho, hermanos, que nosotros, por supuesto, sabemos por medio de la palabra de Dios que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos dio raciocinio, Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio voluntad propia. Pero no dejar mentir que el reino animal nos da muchas enseñanzas. Y por eso le decía al hermano que a veces hay temas que lo había desarrollado en PowerPoint, porque hay temas que se prestan, ¿verdad? Pero estaba comentando que tuvo algunas imperfecciones, unos detallitos que no quise ponerme tenso que aquí delante de ustedes, porque es la primera vez. Pero vamos a trabajar la mente, vamos a ponerlo en el cuadro. A mí me llama mucho la atención las hormiguitas, las abejas. Pero una de que me llama mucho la atención, que lo he visto en documentales, hermanos, es los búfalos. Cómo ellos, por supuesto, Dios les dio la sabiduría, pero cómo ellos saben cuando se sienten amenazados por un depredador. Y cuando se sienten amenazados, hermano, se juntan, se unen entre sí. ¿Quién les dijo? Pues saben, es el instinto de supervivencia. Todos los machos fuertes al frente y en medio los jóvenes y los más débiles, unidos entre sí, juntos a un solo pie, como decimos. El depredador, hemos visto que ahí está y no haya por dónde entrar. ¿Por qué? Porque están bien unidos. Me atacas, te ataco. Están alertas. Y a mí me gusta mucho ver, porque hay mucha enseñanza en el reino animal para nosotros. Tenemos que unirnos, hermanos, por si ese depredador, como el que acaba de pasar, que viene siendo esa pandemia, que ha quedado muchos resfriados espiritualmente, tristemente, a nivel mundial, por si ese depredador de falsa doctrina quiera entrar, por si ese depredador de un comentario mal afortunado, que se sale así de repente y no nos dimos cuenta. Y si estamos unidos, se ataca con mansedumbre y todo en paz. Pero tiene que haber armonía. Tiene que haber sapiencia, sabiduría de Dios para detectarlo y atacarlo inmediatamente. Bien concertados y unidos por todas sus coyunturas, edificándose en amor. No se le olvide la palabra clave, en amor, porque por amor se entregó Cristo Jesús por todos nosotros. También hay otros animales que me dan mucho la atención. Los patos, ¿sí los han visto, verdad? Cómo vuelan unas distancias muy largas, pero me llama mucho la atención cómo ellos, sabiendo que el viento les va a molestar, hacen una V. Me llama mucho cómo van y me maravillo viéndolos. ¿Quién les dijo que de esa manera podían romper el aire y uno es el que lleva toda la fuerza, pero al mismo tiempo, al cabo de un tiempo, se pasa y viene el otro y lo subalterna y se están alternando para llegar a ese destino? ¿Quién les dijo? Es Dios el que le puso esa sabiduría, hermanos. Y ellos saben trabajar en unidad.
Viene uno, y luego se pone otro, y se pone otro. Eso quiere decir en la iglesia, hermanos, que tenemos que trabajar todos, que el trabajo no es solamente de los ancianos, no es del predicador, es de cada uno de nosotros, los miembros, nuevamente bien concertados y unidos para ir edificándose en amor. Eso es lo que Cristo quiere que entendamos, y ojalá nos ayude, hermanos, a que si ya se tiene bien dominado, pues nuevamente lo felicito, pero no está de más, ¿verdad? No está de más tocar esos puntos, ¿verdad? Que nosotros simplemente estamos refrescando. En el Antiguo Testamento, hermanos, la confesión de la unidad de Dios era un elemento fundamental en la fe de los israelitas. Los israelitas sabían perfectamente, hermanos, sabían cómo trabajaba la deidad. Ellos no eran politeístas, ellos eran monoteístas. Aunque en una etapa oscura de la vida de Israel se fueron tras los Baales, se fueron tras los ídolos, pero reflexionaron. Pero ellos entendían, hermanos, cómo trabajaba la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese es el ejemplo que tenemos nosotros hasta el día de hoy, hermanos, cómo trabajan en unidad, en armonía. Ese es el ejemplo que tenemos. Usted, a través de la Biblia, usted no va a encontrar ninguna discrepancia de la palabra de Dios, cada uno en su tiempo haciendo su trabajo y todos en sincronía. Los judíos lo sabían perfectamente, hermanos. ¿Se gustan acompañarme allá en Deuteronomio capítulo 6? Deuteronomio capítulo 6 podemos ver cómo por voz de Moisés, nuestro Dios le dice al pueblo, a este pueblo que lo conocía, pero que pues sabemos la historia de Israel, rebeldes, no valoraron, ¿verdad?, todas las bendiciones, vieron a Dios prácticamente en sus prodigios y maravillas, cómo con mano poderosa los sacó de Egipto, cómo los guardó, los cuidó en el desierto, cómo los alimentó, les dio agua, les dio de comer. Ellos lo vieron, nadie se los dijo. Y aquí, antes de pasar a la tierra prometida, el contexto de lo que vamos a leer les dice: cuídate de guardar los mandamientos, acuérdense los decretos. Van a ir a esa tierra donde fluye leche y miel, pero no se olviden. Y le dice en el versículo 4, lea conmigo por favor, dice 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La pregunta es, hermanos, ¿uno es? ¿Es uno? Sí, en armonía, en trabajo. Nuevamente usted no va a encontrar ninguna discrepancia en la palabra de Dios. Cada uno trabajando, y nos muestran cómo se debe trabajar. Y vamos a estar viéndolo durante el trayecto de este sermón. Hermanos, dado que Dios es uno y que Israel sabía que era uno en trabajo, el conjunto de leyes, hermanos, aplicaba tanto a israelitas como a extranjeros. El Dios al cual servimos, hermanos, no es un Dios de confusión, no es un Dios que pone unos mandamientos en una parte y otros en otra para que haya ciertas discrepancias y ciertas divisiones. No, es un Dios de unidad. Así que ellos sabían lo que dice Números capítulo 15 versículo 16. Números 15 y 16 simplemente dice: una misma ley y un mismo decreto, tanto para ustedes israelitas como ¿quién? Para todos los extranjeros que estén ahí del lado de ustedes. Es el mismo mandamiento, hermanos. Es igual hoy en día. Yo confesé que Jesucristo era el Hijo de Dios y yo me bauticé para perdón de los pecados. Toda persona que confiese que Jesús es el Hijo de Dios y que se bautice para perdón de pecados, se va a tener que sujetar a lo que usted se sujetó, yo me sujeté, al nuevo pacto. Estamos bajo la gracia de Cristo Jesús y nos vamos a sujetar igual, exactamente. Era lo mismo ya. Dios nunca ha puesto leyes en uno y en otros para que haya esa división, ¿no? No, hermanos. Que ahorita haya mucha división en el mundo religioso, eso es problema del ser humano. Dios no tiene nada que ver ahí. Dios es un Dios de orden, de unidad, y por eso nos demanda que aprendamos la unidad. Que aprendamos la unidad, hermanos. La historia humana, hermanos, nosotros como seres humanos de que fuimos creados, es el relato, hermanos, es el vivo relato del trastorno generado por el pecado. ¿Qué fue lo que trajo el pecado? El pecado, hermanos, vino a estropear los planes, vino a estropear la unidad que Dios tenía con el hombre. Era una unidad, una comunión muy bonita en el huerto. ¿Y quién lo estropeó? ¿Quién lo echó a perder? ¿Dios?
o el hombre? ¿Quién fue el que falló? ¿Dios o el hombre? Falló el hombre, hermanos. Dios tenía todo ordenado desde el principio, todo planeado, pero el hombre es el que cometió ese problema. Y pues vamos a donde empezó, hermanos. Acompáñenme por favor en Génesis capítulo 2 y versículo 24. Génesis capítulo 2 y versículo 24. Ahí vamos a leer en el contexto que ya había, por supuesto, creado al hombre. De la costilla del hombre creó a la mujer. Perfectamente, iba muy bien todo. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Son dos, ¿era uno de verdad? Nuevamente, serán uno en pensamiento. Por eso dice en el versículo 20 atrás, dice: le buscaré, le daré ayuda idónea. El matrimonio es una asociación y tenemos que estar en la unidad. Por eso dice, ya no son dos, sino es uno. Es uno. Así que, hermanos, ahí empezó todo, iba muy bonito. El Señor platicaba con ellos, se paseaba en el huerto, su voz, perfectamente, hasta que vino la desobediencia. Y estos temas, hermanos, son tan socorridos, el del huerto, el del pecado, son tan, podemos decir, si me permiten la palabra, tan trillados, pero hermanos, tienen una enseñanza. Yo me quedo sorprendido cuando yo lo leo y digo, bueno, ¿quién no va a entender, hermanos? Dios los hizo, Dios los puso ahí en el huerto, perfectamente, estaba con ellos. No los hizo y los puso a la deriva, hermanos. Les dio especificaciones, hermanos. ¿Quién no va a entender? Esto pueden comer, esto y esto y esto. Esto no pueden comer. Ahora, si le hubiera dicho no pueden comer, no hay justificación. Podemos decir, bueno, es que no les dijo. No, les advirtió, hermanos, porque ciertamente morirán. Ahora dígame, ¿quién no entiende eso, hermanos? Esto y esto, no. Esto no, todo esto sí, todo esto es suyo, pero no pueden comer, van a morir. Dígame, ¿qué de ciencia tiene? Cuando yo lo leo digo, es como cuando le decimos a nuestros hijos, esto no lo hagas por esto. Hoy en la actualidad hay que decirle esto hazlo para que no lo haga, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos perfectamente. A veces le decimos a nuestros hijos, ¿qué quieres que te hable en castellano? Te hablé en castellano, en español, ¿sí me entendiste? Simplemente la naturaleza humana. Ahí estaba Adán, y ahí estaba. Pero vieron, codiciaron y escucharon la voz. Ahora entra el pecado de la desobediencia y quiere estropear la unidad con Dios. El mismo hombre le dice a Adán, ¿dónde estás, Adán? Es que me escondí. ¿Pero por qué te escondes? Es que estoy desnudo. Dice el versículo, ¿quién te dijo? O sea, comiste del árbol. Sí. ¿Se fija? ¿Quién tuvo la culpa? El hombre. Una comunión, imagínense, el creador del universo con el hombre, íntima en el huerto. Y ahí podemos ver, hermanos, con esta enseñanza que el hombre no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo. Empiezan las acusaciones, empiezan las desconfianza, las justificaciones. ¿Qué le dice en el versículo capítulo 3 y versículo 12? Sabe que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste, caray, por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora hasta tiene la culpa Dios por haberle dado una compañera. ¿Se fijan? Al hombre hoy en la actualidad lo agarran con la mano en la masa y yo no fui. Y lo ven ahí, está. No, yo no fui. No ha cambiado nada el ser humano, hermanos. Seguimos justificándonos, seguimos poniendo excusas. Es que yo no lo hice, es que yo no vi. Ahí está, exactamente. Es que la mujer que me dice, o sea que Dios tuvo la culpa. Va con la mujer y ¿qué pasa? La serpiente me engañó. Y así se pasan cada quien la pelotita, como decimos. No ha cambiado nada el ser humano. ¿Y qué pasa? A cada uno le da su castigo, ya sabemos el desenlace de esta historia. El punto es,
La pregunta nuevamente: ¿quién estropeó la unidad, la comunión? El mismo ser humano, hermanos, nosotros. Por eso dígame usted si no es importante entender temas donde tenemos que estar bien concertados y unidos, ayudándonos mutuamente, porque como estemos aquí, hermanos, es como vamos a reflejar a la gente allá afuera. Sí, es lo que reflejamos. A mí me han dicho personalmente cuando visitan la iglesia: oye, ¿conoces al hermano tal, tal? Digo, sí, el hermano tal, tal. Dice, es que le pregunté a una persona y me dijo, el güerito que está en la puerta, el morenito que está en la puerta. Y dice, no se conocen. No sé cuánto tienen ahí, 20 años, y no se conocen. La gente observa. La gente observa. Nuevamente, bien concertados y unidos, mutuamente edificándonos en amor. Así, hermanos, así es la realidad. Como matrimonio, hermanos, y como familia, qué bonito es cuando llega el varón y llega a su casa y a su hogar, porque casa son las paredes y hogar es la armonía, es el núcleo familiar. Qué bonito es que se respire un ambiente de armonía. Llegas, ¿cómo te fue? Muy bien, y empiezan a platicar, llega el hijo y platican. Eso no es una película, hermanos, eso sí se puede. O sea, no crean que estoy hablando así puras fantasías, no, sí se puede. Pero qué bonito es, ¿verdad? Que haya unidad, que se refleje, que se respire esa convivencia. Hermanos, si yo no la tengo, si usted no la tiene, pidámosle a Dios sabiduría para procurar tener eso, para conquistar esas cosas. Pero qué triste es, hermanos, y más triste cuando un cristiano llega malhumorado del trabajo. ¿Cómo te fue? Pues ¿cómo quieres que me vaya? Vengo cansado. Y empiezan, llega el hijo y ve eso y se va para el cuarto y se respira un aire de pereza. Qué triste, ¿verdad? Y deja mucho que desear todo eso. Es muy bonito, hermanos, que se respire en un ambiente de paz en la casa, en la familia, porque acuérdense que todo empieza en la familia, porque se traslada aquí, porque somos una familia en la fe. Cada uno de ustedes conforma una familia y cada familia conforma el cuerpo de Cristo Jesús, y eso se refleja, hermanos. Y Cristo Jesús lo está observando. Es importante, hermanos, todo eso. No podemos dar, hermano, lo que no tenemos. Si yo no tengo paciencia con mis hijos, yo tengo que sentarme, tengo que platicar y tengo que decir, Señor, dame sabiduría, ¿verdad?, para conquistar esta paciencia. Hermano, disculpe, ¿ese es el tiempo? Porque dijo usted que hasta las 9, me dijo. Okay. Okay. A propósito, en paréntesis, una vez me preguntó el hermano Leonzo, hermano, ¿a qué hora dijo? Le dije, mire, hermano, nosotros nos vamos a las 11:30. Si usted quiere seguir, sígale. Así que por eso pregunto la hora, hermano, no me van a dejar solo aquí, por favor. Así que bueno, y es lo que estamos viendo, ¿no? Si no tenemos, hay que pedirle. Si yo no tengo amor con mis hijos en mi casa, tengo que conquistarlo, hermanos. La paciencia no se da, se conquista. Se conquista y hay que conquistarla. No podemos dar lo que no tenemos, pero tenemos que procurarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajar arduamente, hermanos. La unidad primigenia, hermanos, la palabra primigenia simplemente es primera, principio. La unidad desde el principio, hermanos, de los seres humanos fue esta. ¿Se fijan? Ahí está el orden de Dios, otro orden más. Si vamos a Génesis, hermanos, acompáñenme a Génesis capítulo 11. Vamos a darle un poquito más de prisa porque estoy viendo que el tiempo me está ganando, hermanos. Yo pensé que iba a acabar en 5 minutos, pero no, estoy viendo que no. Ténganme paciencia, por favor. Vamos a acabar muy pronto. Génesis capítulo 11, versículo 1. Observe cómo dice la lectura. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. La Nueva Versión Internacional dice, y había un solo idioma. ¿Se fijan? El Señor tenía todo planeado para que no batalláramos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con este orgullo pecaminoso del ser humano? No, aquí nos quedamos y no nos movemos. ¿Cuál fue la orden? Esparcirse. Pero era un idioma. Espárzanse. Pero ¿qué pasa? Aquí nos quedamos. Y aquí podemos ver, hermanos, lo que pasó, el resultado. Y fíjense nada más cómo trabaja aquí la deidad. Aquí entra la deidad trabajando. Acompáñenme, versículo de 6 al 8 dice, y dijo Jehová,
he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, fíjese, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Tuvo que pasar esto, hermanos. Si ya la orden, vayan a henchir, multiplíquense y henchir la tierra. No, aquí nos quedamos. Querían pelear con Dios. ¿Y qué pasó? Ahora batallamos en la comunicación. Tanto idioma, tanto dialecto, que no había necesidad. No había necesidad. Y ahí está el mundo. ¿Cuántos idiomas hay? No sé. Y dialectos, perdimos la cuenta. Ese es el resultado. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Dios? Nos quería confundir para que no nos comuniquemos. El ser humano. ¿Se fijan cómo el Señor ahí va? Hermanos, amigos, en toda entidad, llámese corporación, llámese compañía, llámese trabajo, cualquier cosa, incluso la familia, porque la familia es una de las instituciones pues más importantes, ¿verdad? Si no hay, hermanos, si no hay unidad, si no hay asociación, si por el contrario nos metemos zancadillas, si hay competencias en el trabajo o en otras, esa compañía, esa familia, esa institución, esa corporación va a fracasar, hermanos, porque hay confusión ahí hay anarquía, ahí no hay control, hay una unidad, y tarde que temprano va a fracasar, hermanos. Esa compañía, esa familia. Han fallado muchas familias, han caído muchas familias. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, no es la excepción. ¿Sabía usted, amigo que nos visita, que usted, que yo, que todos nosotros le costamos a Dios la sangre de su Hijo? Fuimos comprados por sangre, hermanos. En la cruz del Calvario fuimos comprados, fuimos adquiridos por precio de sangre. La iglesia no es la excepción, hermanos, a estas cosas. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, hermanos, y me pongo a imaginar, echo a volar mi imaginación, es cuando Jesús oró. Esa oración tan bonita que dice en Juan 17. Él oró, hermanos, para que sus discípulos pudieran experimentar una unidad, pero una unidad, hermanos, basada en la que Él tenía con el Padre. Una unidad íntima, una comunión íntima con el Padre. Jesús constantemente hablaba con el Padre, hermanos, y Él oraba para que se hiciese todo eso posible. Acompáñenme en Juan capítulo 17, lo hemos leído muchas veces, pero qué bonito la manera como el Señor se expresa. El Señor entiende, hermanos, que estamos en este mundo, que no lo podemos abandonar, pero aquí es donde es el reto para nosotros. Si nosotros nos alejamos como los monjes tibetanos para estar puros, pues qué chiste tiene, hermanos. No, el Señor quiere que nos mantengamos puros aquí en medio de esta generación, que aquí demostremos que marcamos diferencia. No, allá afuera yo me relego, pues cualquiera, ¿verdad? No, aquí dentro es como el Señor va a ver la capacidad, ¿verdad? Y el trabajo de cada uno. No aquí, pues allá afuera, pues qué chiste tiene, ¿verdad? Así que, hermanos, Él oró. Y acompáñenme en Juan capítulo 17, versículo 11. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Se fija la oración tan bonita que estaba haciendo Jesús con el Padre. Versículo 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Se fija, para que el mundo crea. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En pocas palabras, Jesús estaba orando para que entendiesen sus discípulos la verdadera unidad con Dios. Que se unan. Enséñales, Padre.
Esa era la oración del Señor, hermanos. En todo el capítulo 17 está hablando de esto. Que ellos entiendan, que experimenten una verdadera unidad, un amor, como dice Pablo, no fingido, no fingido. Notemos, hermanos, que esta oración de Jesús fue contestada para que haya unidad. Y hubo unidad durante los primeros años. Qué bonito era, hermanos. La historia lo dice, la palabra de Dios lo dice. Se sorprendía la gente de ver cómo se conducían esas personas que creían en aquel que fue crucificado. Cómo se comportaban, cómo eran unidos. Se acompáñenme en el libro de Hechos, capítulo 2. Aquí fue la primera orden que Jesús les dio, ¿verdad? Que se mantuviesen en Jerusalén hasta que fueran investidos por el Espíritu Santo. Pero fíjense cómo estaban. Dice Hechos capítulo 2 y versículo 1. Cuando llegó el Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Estaban desbalagados. Jesús les dijo: quédense ahí, todos juntos. Y ahí estaban. Pero me llama la atención también el versículo 44 de Hechos 2. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los primeros años, hermanos, amigos, que la iglesia fue creciendo, fue desarrollando una paz, miles y miles se convertían. Pero el Señor sabía por qué estaba haciendo esto. El Señor sabía por qué pedía esta oración. Muy pronto iba a venir el primer embate de la persecución, y quería que estuvieran bien preparados, porque incluso a sus propios apóstoles les dijo: prepárense. Mateo 5, Mateo 10, Mateo 24. Van a venir momentos, van a venir días en que muchos de ustedes van a ser maltratados, echados de las sinagogas, azotados y muertos. Prepárense. Y pasó. Por eso Jesús estaba orando para que experimentaran esta unidad, para que cuando viniera todo eso estuvieran fuertes. Pero ¿qué pasó? Ahí estaba, es muy importante. Y perseveraban. Y vino la persecución. Hermanos, la palabra hermano se dice hermano de sangre, hermano de raza y hermano en la fe. Es muy importante la palabra hermano. Yo al hermano Zavala lo conozco, pero mi hermano, yo a usted no lo conocía, y yo no le puedo llamar a usted hermano ni a usted hermano si no lo siento. Es una palabra que se tiene que sentir. ¿Qué tiene en común usted conmigo? ¿Qué tenemos en común, hermanos? A lo mejor a usted le gustan las camionetas, a mí me gustan los carros, ¿verdad? Usted le puede ir a los Cowboys, yo le voy a la América de fútbol, soccer, y no tiene nada que ver, ¿verdad? Somos diferentes, pero ¿qué nos hace en común usted y yo? Que usted cree en Cristo, yo creo en Cristo. Usted cree que Él resucitó de los muertos, yo también creo que resucitó de los muertos. Usted lo tiene como su Salvador, yo también lo tengo. Eso nos hace en común. Usted es mi hermano en la fe. Eso los hace fan. Entonces es muy importante la palabra hermanos. No nada más simplemente hermano y no lo conozco. O hermano y ¿qué pasó? Dicen: no, es que no lo puedo ver ni en pintura, pero pues hermano, ¿cómo está? Eso no se dice así. Se tiene que sentir. Por eso es un amor no fingido. No fingido. Así que, hermanos, la iglesia fue creciendo, pero cuando hay gente dicen que hay problemas, y dicen que entre más gente más problemas, ¿verdad? Pero los problemas son para eso, hermanos, son para resolverlos con mansedumbre, con inteligencia. Así que la iglesia ya estaban conformadas, y una de las primeras iglesias es en Corinto. No hablemos de la persecución, sino dentro del núcleo, dentro de la familia de la fe. ¿Eran qué? Eran paganos, eran gentiles que vinieron a Jesús, pero traían sus ciertas cosas. Estaban apenas aprendiendo a cambiar poco a poco, dejando a todos sus ídolos. Entonces los Corintios empieza el primer problema. Si gustan acompañarme en 1 Corintios, también lectura muy conocida, pero muy, muy significativa, que tiene mucha enseñanza, hermanos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, dice el apóstol Pablo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. No debe de haber divisiones.
Yo sigo al hermano Zavala, yo sigo al hermano Cañas, yo sigo al hermano y divididos. No, en la iglesia no existe, no debe de existir eso. Por supuesto que no. Dice Pablo, ¿qué está pasando con ustedes? Los de Cloé no le fueron con el chisme, estaban viendo una deficiencia para que se arreglara. He sido informado por los de Cloé, hay contiendas entre ustedes, hay divisiones, y ese es el trabajo, hermanos, de nosotros, que ataquemos esas divisiones, que nos apartemos, como dicen los romanos, ahí en el libro de Romanos capítulo 16, del 15 al 16, de todos aquellos que causan divisiones y contiendas. Apartémonos, y si lo podemos rescatar, por supuesto, trabajemos, pero que actuemos, que no lo dejemos. Yo no me meto en problemas. Dice un hermano, no, es que yo veo problemas, pero yo no me gustan los problemas, hermano. Le digo, hermano, pues a mí tampoco me gustan, pero tenemos que arreglarlo, es su y mi responsabilidad. Vamos, ¿quién quiere problemas? Nadie quiere, pero tenemos que arreglarlo, hermano. Si estamos viendo una deficiencia, con mansedumbre, como dice Gálatas, ¿verdad? No sea que tú también a la próxima vuelvas a cometer ese error. Así que hay trabajo que hacer, hay mucho trabajo que hacer, hermanos. Y como les dije, ya me está acabando el tiempo. Pero yo quiero terminar con este pensamiento, hermanos. No quiero brincar nada del tema porque siento que todo es importante y vamos a apresurarnos, hermanos. En Hechos capítulo 15, versículo 1, hermanos, podemos ver qué estaban haciendo estas personas, esos judaizantes. ¿Quieren ser los judaizantes? Bueno, los judaizantes eran aquellos judíos que vinieron al evangelio, que obedecieron el evangelio, pero querían traer, estaban obstinados en traer ciertos ritos de la ley, como la circuncisión. Y en Hechos capítulo 15, versículo 1, dice que se suscitó un problema no menor. O sea que hubo problemitas por esa que estaba pasando. Y por supuesto no le iban a dejar pasar de largo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esos judaizantes, hermanos, iban detrás de Pablo. Pablo iba predicando y ellos iban quitando todo lo que Pablo iba sembrando. Con los Gálatas, Pablo les habló muy fuerte. Es uno de los libros que les habla más fuerte. Estoy maravillado. Capítulo 3 de Gálatas. ¿Quién nos fascinó? Esa palabra, ¿quién nos indujo? ¿Quién nos hechizó? Esa es la palabra original. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién nos engañó? Esos judaizantes que a como diera lugar estaban diciendo: sí, Pablo les dijo todo bien, pero les faltó esto. Pero circuncídense para que puedan ser salvos. Una ley ya caducada, ellos querían introducirla y no se iba a poder, hermanos. Entonces, ¿qué estaban haciendo sus Gálatas? Trastornando la unidad de Dios, el evangelio, la paz, la armonía. Todo lo que Pablo iba sembrando, ellos lo iban quitando. Así que, hermanos, ¿cómo se trastorna la unidad de la iglesia hoy en nuestros días? Vámonos al aprendizaje, vámonos a la aplicación de lo que estamos estudiando. ¿Cómo se trastornaría la unidad de la iglesia hoy? Son temas que a veces no los quiero no tocar, ¿verdad? Pero bueno, yo el domingo me voy. No sé qué, hermano. Pues con todo el amor, porque esos temas, somos seres humanos y donde haya humanos va a haber problemas. Pero es con amor. ¿Para qué? Para dar lo mejor al maestro. Una de las cosas que he observado es la puntualidad, hermanos. Pero ¿cómo, hermanos? La puntualidad trastorna la unidad de la iglesia hoy. Acuérdense que Hebreos dice que nosotros nos congreguemos. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y cuanto veas que aquel día se acerca, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo llego tarde porque se me ponchó la llanta, porque había tráfico, perfecto, nadie dice nada. Aquí el punto importante que siempre he enfatizado es cuando se te hace costumbre, que ya es una costumbre, ¿verdad? Que a veces nos conocemos y decimos: el hermano, sí, él siempre llega como los beisbolistas robando base. Ya nos conocemos porque somos una familia y se tiene que tratar con amor, ¿verdad? Ese es el punto, cuando se hace por costumbre, continuamente. La asistencia, también no puedo venir por X cosa, pero cuando es con una costumbre, ya simplemente hoy no tengo ganas, o sea, puedo, pero voy después. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque nos estamos estimulando y nos estamos observando. Entonces, no, sí se puede, y si se puede, y un poco de levadura que fermenta toda la masa.
Son detalles importantes y, como dice a veces el hermano Blengio, son temas escabrosos, dice el hermano, que no nos quisiéramos meter, pero hay que meterse. Hay que meterse si tienes amor a la obra. Mala actitud, cuando tenemos una mala actitud, ¿verdad? La actitud del ser humano, del cristiano, se tiene que reflejar en el rostro, en los ojos. Los ojos reflejan si usted está feliz, si usted está contento, si usted está triste, ¿sí o no? Entonces el rostro, a veces dice, ¿por qué está enojado, hermano? Dice, no, estoy contento, simplemente mi rostro no lo sabe, pero estoy contento. Tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Tenemos que reflejar ese gozo. No, tampoco estoy diciendo que andemos todo el tiempo así, nada, no me malinterprete, pero sí cambiar nuestra actitud, sabe a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que caracteriza o debe caracterizar a un hijo de Dios. Todo el tiempo anda gozoso. Nosotros venimos de la Pentecostés, hermano, de este grupo, donde para todos los hermanos, ¿cómo está? Gloria a Dios, aleluya. Y empezaban a gritar todos los hermanos. Se reflejaba, al menos. Tristemente no tienen la doctrina correcta, pero se refleja desde que va entrando y le gritan. Usted sabe eso. Entonces, eso es lo que quieren: sembrar intrigas, comentarios poco desafortunados. Que se me salió, ay, se me salió. Arreglarlo, simplemente. Y así sucesivamente, hermanos. Velar por la obra. Como dije, no nada más los ancianos, nada más el predicador, todos. Y así todos, no, va a ser una iglesia tremendamente fuerte. Es porque a propósito de esto, ustedes tienen no se puede decir, una reputación. No los conocen, pero vas para Odessa así, hacen un gesto como, échele ganas, porque ahí los hermanos, ya venía temblando yo, hermanos. Ya venía temblando. Hermanos, qué bueno, me gusta esa clase de retos. Me gusta esa clase de retos, pero no estoy fingiendo, no estoy diciendo palabras nomás. Tienen una estima tremenda. La iglesia de Odessa, ¿sí? Y yo también, qué bueno que me invitaron, porque yo los iba a venir a visitar ya muy pronto, porque oía muchas cosas buenas. ¿En serio? Ahí está mi esposa de testigo. Vamos un domingo a visitarlos, ¿cuál es el problema? Pero bueno, gracias que nos hicieron la invitación y aquí estamos. Así que, hermanos, vámonos al principio y vamos a terminar. La unidad cristiana tiene diferentes aspectos, hermanos, pero vámonos a la raíz para después ir brincando lo demás. Nuevamente acompáñenme en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, hermanos, versículos 5 y 6. Ahí está la base. Si tenemos esa base, hermanos, podemos superar todo lo demás. Si aquí estamos deficientes, entonces sí hay problemas de doctrina. Dice aquí: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Punto. ¿Se fijan? Ahí está la clave. Si tenemos eso sólido, la doctrina correcta, la sana doctrina, el nuevo pacto, las demás cosas son fáciles, hermanos. Son deficiencias que se van arreglando. Poco a poco vamos creciendo. Ahí está la clave, hermanos. Y luego la gran comisión. ¿Sabía usted que la gran comisión no es opcional? En Mateo 28, 19, 20, Jesucristo, ya para ir al Padre, da una instrucción a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautizándolos, y usted ya sabe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está entonces esa no es opcional. No, pues yo no la hago, que la haga el hermano. No, esa es la gran comisión que tiene usted y que tengo yo. Da de gracia lo que de gracia recibimos. Así que si hacemos la base que dijimos y luego compartimos, como están haciendo a nivel colectivo la iglesia, están trabajando en eso a nivel colectivo, individual también, pues entonces somos una iglesia muy fuerte, muy fuerte. Así que, hermanos, una iglesia unida en doctrina y en unos con otros es una iglesia madura, es una iglesia que ya entendió el consejo de Dios. Así como la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7. ¿Sabía usted que es la única iglesia que Dios no le dijo nada en contra? A todas le dijo: tengo algo contra ti, y tengo algo contra ti, tengo algo contra ti, has dejado el primer amor, eres frío y caliente, la odisea. A cada uno. En la iglesia de Filadelfia no le dice eso. Léalo, capítulo 3 versículo 7, Apocalipsis, en su casa. Pero ahí está la referencia. Entonces, una iglesia que entendió, hermanos, es una iglesia madura, una iglesia que ya creció,
ya está en otro nivel. La iglesia de Odessa ya entendió, ya está en otro nivel. Otro nivel. Ya los hermanos no se fijan en cositas. Decía un hermano, no se fijen en niñería, decía, se fijen en niñerías. Si no le saludas porque no lo vio. Usted no lo vio, estaba viendo para otro lado. Esto, lo otro, no, déjalo, no pasa nada. Páselo de largo. Usted ya creció. Usted ya es un cristiano maduro. Ya creció el evangelio. Así que, hermanos, Eclesiastés capítulo 4 y versículo 12 dice, Eclesiastés 4:12, si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán de acuerdo. Cordón de 3 dobleces, no presto se rompe. Usted ponga un hilo, lo rompe fácilmente, dóblelo, batalla, tripletelo y ya va a batallar, ¿verdad? Eso es lo que, unidos, nadie nos va a separar. Falsa enseñanza, problemas, esto no va a poder, porque están unidos en sí. Así que, hermanos, el crecimiento en los cristianos es nuestra carta de presentación, es nuestra identificación. Y se demuestra, hermanos, no con palabras, sino unos con otros, trabajando en armonía, trabajando en paz y en unidad. Hechos. Ahí está una iglesia madura. Así que, hermanos, con este pensamiento termino, que dijo Abraham Lincoln en una ocasión. Dijo: tú puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, pueden engañar a algunos todo el tiempo, pero tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Se refleja qué es lo que eres, qué es lo que se está viendo. Jesucristo dijo en Mateo 7:20: por sus frutos los conoceréis. Así que, hermanos, esa es la enseñanza de hoy. Espero que nos haya ayudado cada uno de nosotros a fortalecer esa fe, y gracias a Dios que esta pandemia que nos ha traído de cabeza no nada más al país, ni al estado, ni al continente, sino al mundo entero, no nos ha afectado. Me dio mucho gusto estar con ustedes, y Dios mediante el día de mañana nos estaremos viendo nuevamente para compartir la palabra de nuestro Dios, pero no sin antes, amigo que nos visita. No sé si usted haya escuchado, yo creo que sí, por supuesto, la palabra de Dios continuamente. No quiero irme sin dejarle la invitación. Si usted quiere decidirse de una vez a obedecer el evangelio, de una vez por todas, que diga: yo de una vez lo obedezco, hay el tiempo, no importa la hora, ahorita lo hacemos. Aquí hay agua, ¿verdad? Tenemos tiempo. Le dejamos la invitación. Si usted quiere obedecer el evangelio, lo único que tiene que hacer, si ya entendió, es confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y bautizarse para perdón de los pecados, y seguir adelante unidos. Así que le hacemos la invitación, se la dejamos, ¿verdad? Con todo amor. La decisión, esa va a ser suya. Muchas gracias, hermanos, por la atención a la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos, y dejo el lugar a nuestro hermano. Primeramente Dios, nos vemos mañana. Hermanos, tiene su tiempo.